Los que miran el frío, editado por Renacimiento dentro de Espuelas de Plata, no solo es el estreno editorial en el campo de la narrativa del poeta Francisco Onieva, sino que además es el título que le ha permitido convertirse en uno de los finalistas de la 28ª entrega del Premio de Andalucía de la Crítica, junto a otras figuras muy representativas del panorama como Antonio Muñoz Molina o, por ejemplo, Juan Cobos Wilkins, nada menos. Francisco Onieva está hoy con nosotros, nos acompaña para ponernos al día sobre todo lo que ha supuesto este reconocimiento y sobre la fase creativa en la que se encuentra. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Bueno, Francisco, sabemos que los premios no son todo ni son lo más importante, pero es verdad que tu obra se cuenta por reconocimientos y además de prestigio. ¿Qué supone esto desde que recibes el Adonais en el 2006? Bueno, yo siempre digo que un premio tiene mayor valor que el hecho de que ese libro pueda salir publicado y pueda tener una trayectoria más larga que si no saliese avalado por un premio. Partiendo de que ese es el único valor que le doy al premio, bueno, mi trayectoria está jalonada, mi breve trayectoria está jalonada por algunos premios que han ido permitiendo que los libros vayan saliendo algunos. Otros, como el caso del Premio Cáceres Patrimonio de la Humanidad, aún no se ha solucionado su publicación, espero que se solucionen pronto, pero eso es el hecho que me lleva pues, a presentarme a premios, buscar un cauce de publicación para los libros. Y en este caso concreto de Los que miran el frío, que es un libro que ha salido publicado sin premio, ha salido publicado por el interés de una editorial y la colaboración del Ayuntamiento de Pozo Blanco, pues es un libro que al ser reconocido como finalista de la Andalucía de la Crítica, pues te llena más de satisfacción al ser un premio al que tú no te presentas, sino que te elige la Sociedad de Críticos Andaluces. Y bueno, que más de 100 personas decidan que tu libro está entre lo más destacable que se ha publicado en Andalucía, pues la verdad es que llena de satisfacción y como has dicho, estar ahí en una lista con Muñoz Molina, con Cobos Wilkins, con Busutil, pues ya eso en sí es un premio, la verdad es que eso ya en sí es un premio. Bueno, Francisco Onieva, que a pesar de ser muy joven, ya lleva muchos años escribiendo, eres profesor de lengua y literatura, ¿verdad? Y además, bueno, has fundado revistas como Zarisma, por ejemplo. Actualmente, no sé si coordinas Cuzna, está en activo. Acabo de salir del Consejo de Redacción, pero he estado coordinándola durante varios años. Coordinándola durante mucho tiempo. Y aparte participas, estás en innumerables antologías, has participado en Cosmopoética y como decíamos tienes ya una trayectoria como poeta, aunque la gente piense que esto es una novedad en tu, digamos, tu trabajo como escritor, tú has escrito narrativa desde siempre prácticamente, ¿no? Sí, efectivamente, yo paralelamente a la poesía desde que tengo uso de conciencia, pues siempre he escrito relatos y poemas. Lo que ocurre es que nunca he considerado que la prosa que escribía pues, fuese publicable. De hecho, tengo un par de novelas por ahí en los cajones para tirarlas, vamos, no es que sean rescatables nada de ellas, son absolutos ensayos. Y tengo muchísimos relatos que se han quedado en el camino. Y de hecho este libro, que está formado por 9 relatos, pues se han caído perfectamente del libro al final 6 o 7 relatos. Es decir, que yo siempre he ido puliendo mucho y hasta este libro no he considerado que tuviese nada publicable en narrativa y entonces, bueno, no me gusta publicar a la ligera, me gusta mirar mucho lo que publico. Entonces, este paso, digamos, del párrafo, o sea, de la estrofa al párrafo, ha sido algo muy meditado, ¿no? Sí, y de hecho también los relatos, bueno, no son relatos muy breves, pero bueno, el más breve tiene 5 páginas y el más extenso puede tener 45 páginas o 40 páginas. No son relatos muy breves, pero sí que me ha permitido, la extensión relativamente breve me ha permitido trabajarlo pues prácticamente como poema, retocando mucho, reelaborando mucho. Y bueno, la forma de trabajo de un cuento es similar a la del poema, con lo cual la verdad es que me he sentido muy cómodo en el género, con muchos ensayos, muchos errores, muchos descartes. Pero bueno, luego el resultado final, la verdad es que estoy muy contento con el resultado final. ¿Y de alguna manera te ha permitido verte en el cauce de la novela, de la narrativa? ¿Ha podido valer como paso intermedio, aunque no lo sea necesariamente? Bueno, pues la verdad es que no la descarto. De hecho, yo creo que el relato, en este libro hay por lo menos 3-4 relatos que los personajes tienen bastante profundidad psicológica para ser un relato. Y sí es verdad que gente me ha dicho ya que, bueno, que ahí hay un atisbo de interés por el desarrollo de estos personajes que podría ser el paso a la novela. Como te he dicho, he escrito un par de novelas impublicables e irrescatables,
Algunas se ha quedado con 70 páginas ya abandonadas, otra ha tenido un poco más, pero no he considerado que todavía sea el momento de escribir una novela. Cuando sea, pues posiblemente de ese paso, no lo sé, pero cuando sea, lo que está claro que lo que no escribiré será una novela de 500 páginas, eso sí lo tengo muy claro. Si escribo una novela, será una novelita breve, concisa, porque no me gusta leer un libro y que le sobren 100 páginas. Hay novelas magníficamente escritas que tienen 700 páginas, y dice, está perfecta, está muy bien, muy bien, muy bien, me ha encantado la novela, pero yo le quitaría 100 páginas. Entonces eso a mí no me gusta siempre pulir al máximo, contar lo que quiero contar y en el menor espacio posible. Es decir, que el arte poética de Francisco Nieva, que siempre ha estado muy ligado a la síntesis, a la precisión, a casi una lírica del silencio, ¿verdad? Decir lo esencial, digamos que se adapta también muy bien o concomita muy bien con el universo del relato, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay varios vasos comunicantes entre mi poesía y mi prosa, y uno es ese. Yo creo que el libro puede gustar más, puede gustar menos, pero no creo que sea un libro que la gente pueda decir a la ligera que le sobran 20 páginas, porque si a un relato le sobran 20 páginas, le sobra una página o le sobra 5 páginas, ese relato está mal escrito. Entonces hay que ser muy exacto en lo que se quiere poner y en lo que se quiere contar, y hay que ir muy al grano. Y además de camino reivindicas el cuento que por desgracia sigue considerándose siempre como una especie, decíamos antes, puede ser un paso intermedio o no. Hay grandísimos escritores de cuento que terminan en las fauces de la novela, como si dijéramos, por necesidad, porque ven que no hay reconocimiento dentro del universo del cuento, ¿no? Por más que debemos desechar esta idea de que el cuento es como una especie de boceto de la narrativa, digamos, larga, ¿no? Sí, no, la verdad es que hay mucha gente que cae en ese error de pensar que, bueno, el que escribe cuentos porque no es capaz de escribir una novela. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo pongo en clase cuando hablo con los alumnos, Borges. Sí. Estamos ante uno de los mejores narradores del siglo XX que no le hizo falta escribir una novela. Entonces, bueno, creo que es más difícil escribir, son dos técnicas distintas, pero creo que es más difícil llegar a la precisión y a la concisión del relato, porque lo que he dicho antes, una novela puede estar bastante bien, pero le pueden sobrar 100 páginas, mientras que un libro de relatos, si le sobra algo, es porque falla el autor. Entonces es muy difícil mantener el pulso en un libro de relatos, requiere una mayor, no sé, una mayor precisión, un mayor análisis, una labor casi de orfebrería, ¿no?, por parte del autor, mientras que la novela, bueno, son más horas de trabajo diarias, son un mayor desarrollo de personajes, de espacios, de tiempo, pero luego te puedes permitir ciertos deslices, entre comillas, que no te podrías permitir un relato, ¿no? Y de hecho antes nombrábamos a Muñoz Molina, que tiene una fantástica colección de relatos, Nada del otro mundo, que publicaba Alfaguara hace ya tiempo, y claro, cuando sus lectores teníamos ese libro entre las manos decíamos, pero bueno, y este hombre escribía así, en el formato del cuento, y sin embargo pues él se hace famoso a través de la novela, ¿no? Y para nada desmerecen esas composiciones. Sí, está claro, sigue siendo un género menor, y bueno, para mucha gente sigue pensando, como he dicho antes, es un género menor, incluso en Córdoba, que es una ciudad tradicionalmente de poetas, con grandísimos poetas, como todo el mundo sabemos. También parece que el cuento está en un segundo plano, aunque gracias a escritores como Francisco Antonio Carrasco, como Pedro Tebar, como Antonio Luis Giner, Molero, Campos y un montón más, pues está saliendo de esa concepción errónea que tiene mucha gente, ¿no? Y la verdad es que el cuento en Córdoba está vivo, asociaciones como mucho cuento pues lo demuestran, ¿no? Que el cuento está tan vivo como la poesía en Córdoba. Y la verdad es que es una satisfacción, y que editoriales como El Páramo, por ejemplo, pues haya inaugurado esa colección de relatacuentos. Pues la verdad es que es digno de agradecer y es digno de alabanza que una ciudad como Córdoba, que tradicionalmente se identifica con la poesía, tenga también tanto y tan buenos cuentistas. Y además proliferan cada vez más los certámenes de cuentos, no solo novela y poesía, sino que tenemos también el espacio del cuento, en concreto Los que miran el frío, con este título tan sugerente y tan impactante, porque vemos, es muy visual, ¿verdad? Es tremendamente visual. Nace mucho antes de llegar a empezar, ¿no?, su inicio de escritura. Sí, ¿no? la verdad es que, bueno, a mí el tema de la guerra civil es un tema que siempre me ha apasionado. Es un tema que siempre me ha apasionado y que siempre he leído mucho, he visto mucho cine sobre la guerra civil, he hablado con mucha gente. Entonces, bueno, de manera innata, pues siempre como digo, siempre he sentido cierta predilección por este tema. A raíz de mi traslado por motivos laborales y personales a Los Pedroches, pues entro en contacto con mucha gente que sufre el conflicto en primera mano, entre ellas la abuela de mi mujer, que es a la que está dedicada el libro, María Josefa Granado.
Y bueno, pues ellas me dan una visión, y ellos, todas estas personas me dan una visión nueva, una realidad nueva, y bueno, yo voy recopilando información, voy apuntando en una carpetita azul de esta, voy metiendo recortes de prensa, voy buscando toda la bibliografía sobre la batalla de Pozo Blanco, que fue una de las grandes victorias del ejército republicano durante la guerra y que sin embargo no estaba valorada, no está reconocida en los libros de historia. Efectivamente. Y sobre ello pues no se ha escrito nada. Entonces bueno, era un terreno, aunque se ha escrito mucho sobre la guerra civil, pero sobre la batalla de Pozo Blanco en concreto y el frente en el norte de Córdoba, no se ha escrito nada, nada sobre ello. Bueno, salvo la mula del Lava Galán, pero estaba ambientada en Peñarroya, aunque circulaban los personajes por los Pedroches también, ¿no? Entonces, bueno, era un tema que me atraía y que me interesaba y que le empecé a ver cierta forma literaria. Empecé con ciertos relatos, empecé a trabajar algunos relatos y veía que no acababan de funcionar, hasta que ya de golpe empecé a ver la idea unitaria del libro. Y ya esos relatos empezaron a tener forma, empezaron a caerse relatos de los primeros que había escrito y fui concibiendo esta idea del libro, pues 5 años y medio he estado durante su escritura, con un parón que fue en el que compuse Las ventanas de invierno, de 2 años y medio aproximadamente, que sí que los dejé porque necesitaba oxigenarme un poco, claro. Y luego lo retomé otra vez y los últimos 3 años pues fueron ya de escritura pura y dura de este libro. Un libro que decíamos supone un doble reto, no solo porque al abordar un asunto histórico has tenido que informarte, ¿verdad? Sí. Y todo un despliegue de rigor en ese sentido, sino precisamente porque ha sido muy tratado, ¿no? Y decías tú mismamente el tema del cine, ¿no? Que es muy importante. Y de hecho se ha atendido durante, no solo en este género en concreto, que el cuento tiene gran trayectoria, sobre todo por ejemplo el cuento de posguerra, ¿verdad? Sino hablando de la guerra civil, hay muchísimo realizado desde el punto de vista fílmico y se tiende a caer en el maniqueísmo. Claro. Supongo que este ha sido uno de tus grandes proyectos, ¿no? Propósitos, huir de esto, ¿no? Yo además el libro me lo planteé como algo, pues no sé, era como un reto. Era un gran reto porque, bueno, tenía que encontrar algo distinto que decir del conflicto. Entonces, bueno, ahí encontraba un aliciente. Yo creo que un escritor debe asumir riesgos y esos riesgos pues son los que te van haciendo ir creando tu propia voz y madurando tu propia voz y moldeándola. No me gusta caer en lo fácil, entonces ya se ve que abordar el tema de la guerra civil podía ser un lastre para el libro. Mucha gente rechaza ese tema de plano. Por supuesto un tema en el que los maniqueísmos caben muy bien. Claro. Hay mucho maniqueísmo y yo, teniendo unos presupuestos democráticos claros y una defensa de la libertad, claro, etcétera, clara, admito cualquier opinión, pero lo que está claro que hay una verdad histórica también que hay que reflejar. Tampoco se puede caer en la apología, que es lo que yo también intentaba evitar, y no quería tampoco grandes héroes en los relatos. Entonces, aunque repito, hay una conciencia democrática muy clara en ello, hay un apoyo por las personas que sufren en el conflicto, que da igual del bando que sean, siempre sufren los mismos. Pues esa era la dimensión que yo quería buscar y por supuesto creo que para que un relato funcione hay que dar todos los puntos de vista. Uno tiene que tener muy clara su idea, pero uno tiene que enfocar en un relato todos los puntos de vista. Y el otro día precisamente Juana Salaver, hablando de una novela, la última novela suya en la que habla sobre el maltrato, sí, pues decía que todo narrador incluso tiene que justificar a los personajes más odiosos para poder entrar dentro de ellos. Entonces, bueno, yo partiendo de eso intentaba establecer un mosaico, un retablo lo más aproximado posible a lo que he oído, a lo que me han contado estas personas. Por supuesto todo dentro de la ficción, porque todos los relatos son ficción, menos uno. Muy bien, ¿no? Yo creo que precisamente esa perspectiva que tú nos ofreces y el que este cúmulo de personajes sean, pues digamos, anónimos, que se ven por azar en un bando o en otro, atrapados, me parece fundamental precisamente para alejarnos del maniqueísmo del que hablábamos, ¿no? Que es de posicionamiento, implicación, y tú lo que has querido ofrecer es pues a estas personas que a fin de cuentas son víctimas, ¿no? De una situación que no han generado, ¿no? No, claro, y además lo más sencillo creo que sería, narrativamente, lo más sencillo sería abordar la figura de un héroe. Tú abordas la figura de un héroe y tienes el éxito garantizado casi de antemano, gran superproducción de Hollywood, diríamos, ¿no? Es decir, que bueno, sería lo fácil. Yo creo que lo difícil está, que también se ha trabajado mucho, tampoco es novedoso, pero yo creo que lo difícil está en ver los problemas de la gente cotidiana de la calle, esos problemas de la gente que pues se conformaba con vivir un día más.
Entonces me ha interesado mucho más eso, y de hecho había varios relatos en los que los personajes históricos con renombre pues tenían más presencia, incluso había alguno dedicado a alguno de ellos. Pero poco a poco lo fui eliminando estos personajes y los dejé como simples, los que aparecen, los dejo como simples casillitos kilométricos, ¿no? Que van marcando las coordenadas, porque como bien has dicho antes, el libro sí tiene mucho rigor histórico, está muy documentado. Y bueno, si yo por ejemplo en uno de los combates digo, vienen 2 camiones de tercio de requetés, con los capitanes tal y tal al mando, eso es cierto, es decir, eso está documentado. Luego ya el resto de la acción es ficción, pero esos detalles son ciertos. Y bueno, pues los personajes estos históricos pues se fueron quedando reducidos a ese simple apunte kilométrico, que era lo que a mí me interesaba. Son un paisaje, ¿no? Son el fondo, ¿no? El telón de lo que estás contando. Has hablado de muerte, evidentemente, de desesperación, pero también hay espacio para la reconciliación y para la esperanza, ¿no? Sí, yo creo que es un libro que habla, incluso en las situaciones más extremas, habla de la vida. Es decir, es un marco de devastación total, pero no creo que sea un libro. Hay relatos muy pesimistas, o por lo menos porque los personajes mueren y bueno, la visión que puede tener el lector es pesimista, pero en todos ellos se desprende una gran humanidad. Entonces yo creo que el fondo del libro es bastante optimista en ese sentido, ¿no? Es decir, esa humanidad, esa idea incluso pues de reconciliación, sin olvidar, es decir, una cosa no quita la otra, pero sí que esa idea de superación de un pasado, para poder superarlo, pues claro, hay que hablar sobre él, hay que tener la idea muy clara y hay que asumir los hechos históricos tal como sucedieron para poder restañar esa herida, claro. Algo que sigue siendo una cuenta pendiente porque sin embargo vemos, evidentemente es otra realidad, es otro contexto, pero a mí me recuerda muchísimo lo que sucede en España a lo que sucedió en Alemania en un momento determinado, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy ellos han perdido esa necesidad de, digamos, como tú decías, ¿no? Hacer apología, defender, enconarse, lo saben ver desde la distancia, ¿no? Yo creo que películas, por ejemplo, como El pianista, demuestran que esto es posible, que podemos encontrar esta realidad prismática. Sin embargo, aquí esto no pasa, es una cuenta pendiente, tenemos todavía que superar este drama. Sí, yo creo que sí, y mientras no se haya superado, yo creo que este libro y otros libros como este, pues creo que son necesarios. Es decir, yo creo que Alemania, como en muchas otras cosas, y tenemos el ejemplo en la crisis actual, está muy por delante nuestra. Y bueno, yo creo que en el pasado hay que bucear, hay que conocer el pasado, hay que saber de dónde venimos para poder mirar el futuro. Y de hecho yo creo que muchos de los problemas actuales que tenemos, económicos, políticos y sociales, son de no haber asumido todavía nuestro pasado. Es decir, que yo creo que el pasado, hay mucha gente que dice, no, otra vez hablando del pasado. Bueno, mucha gente es que no le interesa que se hable del pasado, porque viven en una situación muy cómoda, obviándolo. Pero yo creo que es necesario hablar del pasado para conocernos y para avanzar como sociedad. Y sí que, por ejemplo, películas como la que has dicho, El pianista, o incluso El hundimiento, una película como El hundimiento hoy en día es impensable hacerla aquí en España. Efectivamente. Es decir, son películas que parece imposible que un director español se plantee hacer una película como El hundimiento sin crear polémica. Sin poder, claro, ahí vemos el lado humano del personaje de Hitler, y eso aquí sería impensable porque directamente nos relacionaría, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay que tener la idea muy clara, hay que tener unos posicionamientos éticos y estéticos muy claros, éticos y estéticos ante la obra literaria. La ética tiene que primar, por supuesto, pero hay que saber también que estamos hablando de literatura, ¿no? Y que estamos hablando de hay que conjugar ética y estética, como os decía. Y hablando de equilibrios, tú también, aunque has dado todo el rigor histórico, como bien decíamos, has buscado la universalización, ¿no? A través de ese retamal, ¿no? Ese lugar geográficamente ficticio, pero que evidentemente tiene un enclave claro, ¿no? Está claro. La verdad es que intentaba buscar esa universalidad y por eso busqué este nombre ficticio, que era Retamal, que es el nombre antiguo en el siglo XV y XVI de Villanueva del Duque. Cualquier persona que lea el libro ve que está ambientado en Villanueva del Duque, no intento engañar a nadie. De hecho, toda la toponimia que rodea es real, de hecho incluso los nombres de las calles, de las plazas, de los parajes naturales que hay cercanos, todos esos son nombres reales. Lo único que he obviado ha sido el nombre del pueblo. Entonces los hechos históricos son perfectamente ubicables allí y bueno, simplemente al hacer esto no pretendía despistar al lector ni nada de esto, ni mucho menos, sino que lo que quería era pues darle esa dimensión de universalidad, de decir que bueno, que lo que pasó allí pudo haber pasado en 50.000 pueblos españoles y sigue pasando hoy en día, desgraciadamente, en 20.000 lugares del mundo. Sigue habiendo estos conflictos, estas injusticias sociales que siguen asolando a parte de la humanidad, ¿no?
Bueno, pues entonces esperemos que el lector esté preparado para esto, porque yo también te quería preguntar cómo percibes, y más siendo una primera experiencia, es la primera vez que traspasa el umbral de tu casa, digamos, un material literario que no sea poesía, ¿verdad? Que sea en este caso narrativa breve. ¿Cómo esperas? ¿Qué recepción esperas del receptor, aunque este libro ya ha sido presentado y ya has tenido tiempo quizá para comprobar estos primeros efectos? Sí, no, la verdad es que, bueno, es completamente distinto a la poesía, ¿no? Yo he presentado ya 2 libros de poesía, las presentaciones ha habido más gente, menos, pero sí es cierto, los medios de comunicación, bueno, lo han cubierto más, lo han cubierto menos, pero sí es cierto que con el libro de relato las presentaciones han sido mucho más multitudinarias. Sí. Y de las 3 grandes presentaciones que he hecho han sido Villanueva del Duque, Pozo Blanco y Córdoba, por supuesto, y estamos hablando de que en Córdoba habría en torno a unas 60 personas, Villanueva del Duque, con el número de habitantes que había más de 50, y Pozo Blanco había más de 100 personas aproximadamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que había mucha gente, es decir, eso a mí me desbordaba. Luego también el boca a boca está corriendo muy bien, está funcionando, y es satisfactorio pues que haya gente que te diga que le ha gustado, y gente que cuando yo presenté el libro en los 3 lugares estos, pues bueno, en Villanueva del Duque es más pequeñito y conocen más a toda la gente, pero en Pozo Blanco y en Córdoba me sorprendió que había gente que no había visto en mi vida. Es decir, que muchas veces va a la presentación y va a la familia, los amigos y los escritores. Y ver a un montón de gente que no sabía quién era prácticamente, pues la verdad es que reconforta, ¿no? Y el hecho de que te lleguen lectores anónimos y te comenten que han leído el libro, pues la verdad es que satisface mucho, es una dimensión completamente distinta a lo que tiene la recepción un libro de poesía. Claro, lo que pasa es que ahí tu parte de poeta de alguna manera se puede resentir, ¿no? Podemos decir, bueno, qué pena, ¿no? Sigue siendo un poco atractivo, ¿no? No, la verdad es que no, yo no me planteo, hombre, yo me lo planteo, yo creo que soy una persona que intento ser optimista, verle siempre el lado positivo, entonces me lo planteo de la otra perspectiva. Mira qué bien que en este sentido pues viene más gente, claro. No qué mal cuando escribo poesía, ¿no? No me lo planteo ni como una alternativa ni nada. Yo poesía, pues ahora mismo tengo 2 proyectos, uno de ellos de poesía, voy haciéndolo despacito, y bueno, iré haciendo mis poemas, continuaré con mi poesía, saldrán mis libros si Dios quiere, claro. Y bueno, seguiremos en la brecha con la poesía también, o sea que no supone tampoco que el hecho de que el libro vaya, por ejemplo, mejor que un libro de poesía o se venda más, claro. Pues no supone que uno diga, no, yo voy a dejar de escribir poesía, yo me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a la novela, no. De momento, como he dicho, tengo 2 proyectos, uno es un libro de microrelatos, que no sé si serán publicables o no, pero estoy en ello, llevo ya con ellos un añito. Sí, eso te quería decir, que no hemos hablado de la microficción, que era un poco una... Claro, y yo con esta idea de síntesis, pues bueno, en el momento que empezamos a ver este libro por editoriales, pues incluso en algunos relatos, pues burlándome incluso de mí como escritor, pues empecé a escribir esos microrelatos, llevo pues desde que empezamos a ver este libro por editoriales, como digo, hace pues 12, 13 meses llevo con ellos. Y bueno, todavía no sé si serán publicables o no, pero quiero decir que eso es uno de los proyectos, pero también tengo paralelamente el libro de poesía, porque siempre suelo ser un poco anárquico en eso y llevar un par de cosas, aunque luego te centres en una o en otra un tiempo determinado, pero sí que suelo acudir tanto a una como a otra. Claro, porque digamos que sigue existiendo esa necesidad, ¿no?, de expresar a través del verso. Y eso yo creo que de momento es irreemplazable. Y eso que, bueno, como tú decías, siendo optimista podemos hacer una lectura muy positiva y decir que muchas personas que se van a enganchar a la literatura de Francisco Nieva a través de este libro también, y que quizá luego den el salto a conocer también tu lírica, ¿no? Pues sería lo suyo. Sería lo suyo, porque uno además se siente eminentemente poeta, ¿no? Bueno, no? Yo, hombre, es verdad que este libro yo considero que es un libro de narrador. Es decir, yo tenía una cosa muy clara, a mí me gusta mucho la poesía, yo escribo poesía, lo primero que he dado, los primeros pasos que he dado han sido en poesía, pero no quería que fuese el típico libro este de poeta metido a narrador. Sí, disfrazado. Eso, entonces eso sí tenía muy claro que no quería. Yo este libro, aunque cuido el lenguaje y todo lo que queramos, y hay esa idea de precisión, que también es propia de la narrativa breve, pero también a lo mejor que hay mi idea de poeta, pero estaba muy claro que no quería ser el típico poeta que ahora llega y se desparrama en un libro en prosa y empieza ahí con metáforas y no cuenta. Entonces yo tenía claro que quería contar. Entonces, no sé si seré más poeta, si seré más narrador breve. Yo creo que es que hay vasos comunicantes entre ambos géneros. Entonces me siento cómodo en ellos, y tanto a veces me pongo la careta de poeta o a veces me pongo la careta de cuentista, ¿no? Pero que no creo que sea, por lo menos no ha sido nunca mi intención ser un poeta metido a narrador. No, por supuesto que no, porque además sería un error, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces,
Hay que respetar el género, hay que respetar al lector que va a leerlo y hay que ofrecerle con honestidad al lector la historia que uno quiere contar, ¿no? Y en poesía igual, es decir, hay que aceptar un género y hay que ofrecerle al lector lo que uno cree. Entonces creo que se complementan en mi caso, ¿no? A lo mejor hay gente que no se complementan, en mi caso creo que se complementan ambos géneros. No, pero eso es maravilloso porque muchas veces cuesta, ¿no? Esa bifasia de ser por un lado poeta y por otro lado narrador, ¿no? Cuesta Hombre, quitarse el uniforme, ¿no? Y ponerse el otro, ¿no? Sabiendo que hay vasos comunicantes, como digo, hay muchos parecidos entre una cosa y otra, pero está claro que contar una historia hay que contar una historia, eso sí lo tenía muy claro. Y si escribo poesía, tengo que aceptar que estoy escribiendo un poema. Bueno, y además has nombrado tú antes, has hecho alusión a tu traslado a Los Pedroches. Veo que ha supuesto un punto de inflexión, no solo en tu vida, sino en tu universo creativo, ¿no? Pues lo cierto es que sí, porque, bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo cuando me fui a Los Pedroches fue en el año 2002, y yo me fui con un libro mediocre debajo del brazo que estaba todavía sin publicar, que lo tenía Diputación de Córdoba. Y bueno, había publicado unos cuadernitos, había publicado poemas en revistas y me fui con eso, que estaba aprobada su publicación, tardó en publicarse, más de lo esperable, y eso fue con el bagaje que me fui. Y sí es cierto que desde que descubrí aquella naturaleza nueva, que es el paisaje distinto, pues empecé a entrar en contacto con, no sé, con una realidad distinta, pues eso empezó a motivarme, ¿no? a dar mejores resultados en mi poesía, ¿no? Es cierto que sí que he crecido como escritor, aparte como persona, desde que vivo en Los Pedroches, eso es cierto.